Hola amigos de Mater Mundi, familia, ¿qué tal estáis? Hoy tenemos otra entrega de Profesión y Fe, un espacio para conocer perfiles profesionales de muy diversas áreas de actividad que tienen una voz y tienen un corazón puesto en sus creencias y a veces es más o menos fácil hacerlas conciliar en los entornos laborales, ¿no? Pero para conocer a una de estas personas, hoy os presentamos a María San Gil. María San Gil es vicepresidenta de Fundación Villa Cisneros y una de las impulsoras de NEOS. Ahora nos va a explicar qué es NEOS. María, muchísimas gracias por recibirnos. Nada, a vosotros por invitarme, estoy encantada. María San Gil, para quien no la conozca, es un poquillo difícil no conocerla, pero simplemente deciros que hace años ella estuvo en primerísima línea de la actividad política en España, especialmente en el País Vasco, y pues por ahí dejó mucha huella y pasó unas etapas un poquillo bastante complicadas, ¿no? Entonces, simplemente una rápida mirada atrás, porque ahora mismo no estás en la actividad política, pero en aquella época a mí me gustaría preguntarte, saber como cristiana y como persona creyente, como política, después de esa etapa, ¿se puede perdonar y olvidar? ¿Es esencial olvidar para perdonar? ¿O se puede perdonar sin olvidar? Yo creo que se perdona sin olvidar, porque además me parece que hay cosas que son inolvidables y de las que además tenemos la obligación de seguir acordándonos. En mi caso, por ejemplo, sería todo el tema del terrorismo de ETA y las 858 víctimas mortales que ETA ha dejado en sus casi 50 años de lucha macabra y de lucha terrorista, de actividad terrorista, perdón. Entonces, yo creo que quienes hemos vivido muy de cerca el zarpazo del terrorismo no olvidamos, porque no podemos olvidar a todos los seres queridos que se han quedado por el camino, pero sí perdonamos, o por lo menos no tenemos ni rencor, ni odio, ni ánimo de venganza, ni les deseamos ningún mal. Yo lo único que deseo es que la justicia actúe y que quienes han actuado mal, quienes han matado, quienes han apoyado el terrorismo, pues sean juzgados por los jueces y cumplan las penas que les corresponden. Pero creo que a las víctimas tenemos el deber moral de seguir recordándoles, y la reclamación que hacen las víctimas de memoria, dignidad y justicia para muchos de nosotros tienen que ser inolvidables y desde luego imprescindibles. Después de esa etapa de tanta actividad política, como decíamos, ya María lleva unos años centrando su labor profesional en el entorno fundacional, en el entorno de unas entidades sin ánimo de lucro como es Fundación Villa Cisneros, y muy recientemente como una de las impulsoras, que no la única, ahora nos contará también quién está en este barco, de NEOS. Cuéntanos, María, qué significan las siglas y qué es NEOS. Bueno, NEOS es un acrónimo de los 4 puntos cardinales, que es norte, este, oeste y sur, porque cuando nos pusimos a pensar que hacía falta que la sociedad civil tuviera la voz y pudiera defender los principios del humanismo cristiano de una forma absolutamente abierta y sin ningún tipo de complejo, pensamos que habíamos perdido la brújula, que los españoles estábamos carentes de referentes, que no teníamos un rumbo fijo, y entonces pensamos inmediatamente en la necesidad de una brújula y los puntos cardinales. Y Raúl Respaldiza, que es la persona que piensa todas estas cosas, se le ocurrió lo de NEOS y nos parecía que era una forma muy gráfica que la gente entendiera perfectamente qué quiere ser NEOS y qué quiere hacer en esta sociedad. Entonces, NEOS surge también porque en un principio la Fundación Villa Cisneros, con la Fundación Valores y Sociedad de Jaime Mayor Oreja y el CEU San Pablo, la Fundación Herrera Oria, hacíamos unas conferencias en la Mutua, conferencias mensuales, donde ya hablábamos de la necesidad de una alternativa cultural. Pero nos dábamos cuenta que, a pesar de llenar con 600 personas todos los meses la Mutua, en donde han pasado todo tipo de conferenciantes de primerísimo nivel, hacía falta hacer algo más. Solamente una conferencia no es suficiente para despertar la conciencia cívica de muchos de nosotros, y entonces pensamos que había que crear una asociación de asociaciones
para dar respuesta a este gobierno del Frente Popular que nos está llenando de leyes ideológicas y que como cada ley es peor que la anterior parece que nos vamos olvidando. Entonces queríamos ser un poco pues esa sociedad civil crítica que alza la voz y que plantea una alternativa cultural, que ofrece un modelo distinto de sociedad de la que nos están ofreciendo el gobierno que ahora tenemos. Y de ahí surge NEOS, que se presentó en Sociedad el día 27 de noviembre pasado. Hace muy poquito y está en esa andadura. Se trata, digamos, de aunar testimonios individuales para hacer un testimonio colectivo mayor. Bueno, más que testimonios individuales se trata de aunar distintas voces que defendemos lo mismo. Es verdad que atomizados, todos los colectivos, asociaciones, universidades o personas físicas, de uno en uno no somos determinantes, no somos influyentes y lo que es necesario es que nos unamos todos juntos para defender aquello en lo que creemos. NEOS, hay muchísimos problemas en este momento, pero NEOS se ha enfocado en 7 fundamentos que entendemos que están siendo atacados frontalmente por este gobierno. Hablamos de la vida, de la dignidad de la persona, de la libertad de educación, la libertad religiosa, la libertad de expresión, hablamos de la familia, hablamos de la corona que está siendo atacada, de España como nación y hablamos de las amenazas globales, porque entendemos que es verdad que España no es una isla, España forma parte de Europa, forma parte del mundo y lo que acontece, y estamos viéndolo con Ucrania, en el resto del mundo, en el resto de Europa, nos afecta y contra eso también tenemos que alzar la voz. Entonces, a la hora de defender la vida, hay muchísimas asociaciones, porque de hecho hemos formado la Asamblea por la Vida y tenemos más de 150 asociaciones. Pero como digo, de una en una no somos determinantes, no somos influyentes. Entonces queremos que todas aquellas fundaciones, asociaciones, colectivos, universidades que defienden lo mismo que nosotros, nos unamos en esta asociación, que es curioso porque NEOS tiene impulsores, pero no tiene presidente, no hay vicepresidente, no hay portavoz. Es decir, no hay una jerarquía, es una asociación que nace organizada, pero no tenemos organigrama porque queremos que todo el que quiera venir a NEOS se sienta cómodo. Y luego además hemos creado la figura del amigo de NEOS, del asociado de NEOS, que es aquel que colabora económicamente, o del GECOM, que es la persona que con su generosidad y su compromiso nos ayuda a sacar adelante esta iniciativa que tiene una tarea ingente, pero que al mismo tiempo es muy ilusionante, porque yo creo que no hay nada que te llene más que defender aquello en lo que crees. Y cuando los políticos no responden a lo que tú quieres, la sociedad civil tiene que asumir el protagonismo. Entonces NEOS es también ese acicate, esa palanca que va a ayudar a despertar muchas conciencias, porque hay gente que dice, oye, pero si yo estoy de acuerdo con NEOS, digo, pues ya está, ya es uno más. Entonces creo que la verdad es que NEOS va a tener un papel importante y un papel protagonista en este momento. Os hemos escuchado, María, que bueno, no es una asociación que nazca con no sé si decir vocación política o bueno, no quiere entrar en política, pero sí influir en política. Y yo me pregunto, ¿cómo se puede influir en política sin estar en política? ¿Es posible en esta sociedad actual? Es posible y yo creo que además es deseable. Tenemos clarísimo que esto no es el germen de un partido político, para nada. Nosotros lo que queremos crear es un sustrato ideológico en el que algunos partidos que se sientan identificados con lo que defendemos puedan beber. Puede haber un cuerpo ideológico común de defensa de unos determinados principios donde, por decirlo claramente, el Partido Popular y Vox se sientan cómodos. Y te pongo 2 ejemplos. Cuando surgió la ley de eutanasia y se aprobó la ley de eutanasia, conseguimos reunir en el Congreso de los Diputados, fue NEOS quien convocó al Partido Popular, a Vox, a Unión del Pueblo Navarro y a Foro Asturias. Y claro, fue algo histórico, porque es verdad que generalmente no les vemos juntos defendiendo algo. Y en ese momento todos los 4 portavoces nos garantizaron que una vez que gobierne quien gobierne de ellos, se iba a derogar la ley de eutanasia. Y ahora últimamente, cuando ha dicho este gobierno de Pedro Sánchez que van a penalizar a quienes recen en las puertas de los abortorios, que es el colmo, es decir, que a la gente que está rezando la puedan penalizar con penas de cárcel, bueno, pues en el Senado hicimos una reunión también donde estuvieron el PP y Vox con nosotros, conseguimos nosotros convocarles a ambos y decir que efectivamente iban a votar en contra y que, vamos, que cuando gobiernen eso lo iban a derogar. Entonces, Vox tiene la capacidad de unir a los partidos políticos que a lo mejor si el PP convoca a Vox o Vox convoca al PP no se van a reunir, pero si es la sociedad civil la que les reclama y les demanda que haya un punto de encuentro, es mucho más factible. Por eso no todo se hace desde la política. Es verdad que luego ellos cambian las leyes, los ciudadanos no tenemos la potestad de hacerlo, pero cada 4 años votamos. Entonces, entre esos 4 años tenemos que ser muy activos también para que los políticos nos escuchen
y sepan lo que demandan sus votantes, porque si no, al final, la separación entre la política y la sociedad civil es enorme, y las encuestas, ellos creen que les dicen unas cosas, pero no responden a la demanda de una parte muy importante de la sociedad civil. Es que hay mucha parte de esa sociedad civil que lo tiene realmente complicado para tomar una decisión de voto, porque dentro de nuestras creencias pues hay que valorar muchas cosas y bueno, en el humanismo cristiano están esos principios que vais un poco a intentar elevar, ¿verdad? Pero claro, que hay mucho frente abierto el aborto. O sea, la política yo no creo ni que se deba de hablar de cultura, de la muerte, sino porque es que la palabra se desmerece, ¿no? Pero la ideología de la muerte, ¿no? Con el aborto y la eutanasia, la ideología de género, o sea, un montón de frentes que realmente delante de una urna, vaya, no hay muchas opciones hoy, por lo menos. Bueno, yo una vez le escuché al que hasta hace poco era el obispo de San Sebastián, que ha sido un regalo, pero un regalo que nos ha durado solo 12 años, que podía haber durado un poco más, pero bueno, 12 años que hemos disfrutado de Monseñor Munilla, y él dijo que había que votar en conciencia, y yo creo que eso es buenísimo, que cada uno de nosotros a la hora de emitir el voto, bueno, pues pensemos en conciencia quién responde a lo que nosotros entendemos que se tiene que hacer desde la vida política, y a partir de ahí que cada cual decida. Entonces, es verdad que los políticos quizá no quieren o no pueden poner en valor temas que para nosotros desde Neos son fundamentales, es decir, la vida, la dignidad de la persona, la memoria democrática. Hay cosas que están cambiando los valores y los pilares de esta sociedad. Neos no solamente es para personas creyentes, porque mucha gente puede defender la vida desde la ética, desde la filosofía, desde el mero sentido común, pero muchos de los que formamos parte de Neos somos católicos practicantes. Queremos una sociedad en la que se sienta cómodo todo el mundo, pero sin embargo el gobierno del Frente Popular quiere hacer una sociedad en la que los católicos estemos absolutamente marginados y excluidos, y esa es la diferencia. Entonces, por eso Neos tiene que dar cabida a todos aquellos que entienden que las raíces de nuestra civilización son las raíces judeocristianas y que no podemos negar nuestra historia, y que si hemos llegado hasta el siglo XXI, el año 2022, es porque tenemos una tradición que nos sustenta, y no podemos de un plumazo cargarnos 2000 años de historia, porque es que es absurdo. Entonces, por eso creemos que es el momento de alzar la voz y de defender cosas tan esenciales como la vida o la dignidad de la persona. No puede ser que el zorro ártico tenga más derechos que un no nacido. Es que estamos pervirtiendo absolutamente la pirámide de valores. Y muchas veces, claro, en Neos colabora gente, iba a decir trabaja, pero no trabaja nadie porque no cobra nadie. Pero tenemos académicos, profesores, escritores, tenemos gente de un nivel intelectual fantástico, que elaboran documentos. De hecho, yo recomiendo a todos las personas que nos vean que entren en la página web, porque se dan un montón de argumentos para rebatir lo que nos dicen desde el gobierno. Entonces, hay veces que las personas dicen, anda, pues es que yo no lo había visto así, es que es verdad, es que explicado de esta manera tengo argumentos para en la cena del sábado poder defender que no hay que apoyar la ley de eutanasia, que qué es esto de que uno llega mayor, está muy enfermo y que se le puede poner una inyección y lo matas, que esto no es así. Entonces, yo creo que es muy bueno que haya ese sustrato ideológico que nos nutre a todos de ideas, de conceptos y de argumentos para poder combatir este gobierno que tenemos y estas leyes ideológicas. La verdad es que no es fácil, ¿no?, conciliar hoy en día política. Bueno, nuestro espacio se llama Profesión y Fe, en este caso complicadísimo conciliar política y fe, o creencias, valores fundamentales, hacerlas compatibles con el escenario social que tenemos. Bueno, pero yo creo que porque también nos han inculcado que la fe es algo que se vive de puertas para adentro. Y yo contra eso también me opongo. O sea, yo digo, ¿por qué? Si yo soy de la Real Sociedad y lo cuento a los cuatro vientos, ¿cómo no voy a contar que soy creyente? Si yo creo que el ser creyente es un regalo que nos hace Dios. Entonces, ojalá todo el mundo fuera creyente y todo el mundo fuéramos buenos creyentes, además, y lo pusiéramos bien en práctica, pero esto de que la fe es de puertas para adentro y hay que hacerlo casi de forma vergonzante y no se puede hablar de Dios y no se puede decir que he estado en unos ejercicios, yo creo que no. Yo creo que eso también es otro tabú con el que tenemos que terminar, que cada cual pueda profesar públicamente y hablar de su fe sin ningún tipo de atadura ni de coacción, sino con libertad absoluta. También en Neos hablamos de la libertad religiosa, porque claro, parece que damos más
libertad religiosa a otras confesiones que a nuestra fe tradicional, a nuestra cultura religiosa, y somos mucho más permisivos, abiertos, tolerantes con quienes no forman parte de nuestra cultura que con nosotros mismos. Entonces, bueno, yo, sin despreciar a nadie, yo primero pondré en valor mi fe y mi cultura católica, porque vamos, es lo que he vivido de toda la vida y es lo que creo que es lo mejor, además. Entrando ya y un poquito para ir terminando, en un María San Gil un poquito más particular, más personal, precisamente esas creencias, esa fe que tienes, supongo que ha sido un apoyo o no sé, si ha estado cuando tú la necesitabas en determinados momentos muy delicados, ¿no? Muy especialmente complicados en tu actividad política, como comentábamos al inicio del programa, también durante la enfermedad. Y bueno, pues en los momentos también de tu familia, maternidad, en esos entornos, ¿cómo vives tú? ¿Cómo te has apoyado o ha sido tu recurso en esos momentos? Mira, es muy curioso porque yo, bueno, me parece que como mucha gente, bueno, pues tengo una fe que fluctúa. Siempre ha estado ahí, pero no siempre la he vivido de una forma tan, bueno, tan fuerte. Entonces, es verdad que cuando matan a Gregorio, o cuando tengo el cáncer, o cuando dejo la política, son momentos en mi vida como muy trascendentales. Y no soy consciente, porque ahora miro para atrás, de la presencia de Dios entonces. Es decir, yo lo vivía de una forma mucho más superficial. Tengo la inmensa suerte de tener un marido que tiene mucha fe y es el que, bueno, siempre la ha mantenido en el núcleo familiar. Pero yo lo vivía de una forma muy tangencial. O sea, no era consciente de que, bueno, si yo podía sobreponerme a todo aquello, al final era porque Dios estaba conmigo, si no, no hubiera sido capaz. Y hace 4 o 5 años, hice un retiro de Emaús, y para mí ese retiro de Emaús fue, bueno, el darme cuenta de que siempre he caminado de la mano de Dios y que siempre ha estado conmigo y que siempre me ha acompañado y que, bueno, no siempre he sido, bueno, capaz de agradecerle el que haya estado conmigo. Entonces, desde entonces sí que vivo la fe de una forma mucho más consciente, mucho más profunda, mucho más serena y mucho más pública, porque claro, como la vivo así y yo soy así, lo cuento todo, pues explico muy a menudo, bueno, mi vivencia del retiro de Emaús, que también está muy acompañada de la presencia de Munilla en la diócesis de San Sebastián. Es decir, cuando él llega a San Sebastián, para muchos creyentes que vivíamos la fe de una forma muy tangencial, porque no nos sentíamos muy respaldados por muchos curas que en ese momento estaban en las iglesias de San Sebastián, desde luego no todos, pero es verdad que teníamos una relación un poco complicada con algunos curas de la diócesis. La llegada de Munilla fue descubrir la fe desde la fe, sin política. Fue descubrir el amor de Dios, la presencia de Dios al margen de la situación política, de circunstancias políticas, y no estábamos acostumbrados a eso, porque se entremezclaba mucho la política y la religión en el País Vasco, y para quienes no éramos nacionalistas también era otra forma de discriminarnos. Es decir, nos sentíamos discriminados en todos los puntos de vista. Entonces, la llegada de Munilla nos hizo a muchos ir a misa con ganas, con ilusión, o sea, deseando el domingo a las 6 de la tarde ir a escuchar al obispo, porque verdaderamente las homilías eran espectaculares. Y luego a eso le añadí, bueno, pues mi retiro de Emaús. Entonces, bueno, pues la verdad es que todo eso conformó que en este momento yo viva la fe de una forma mucho más plena, mucho más feliz y mucho más abierta. Y sí soy consciente de que Dios ha estado siempre ahí, aunque yo no siempre le agarrara de la mano, pero Él siempre me agarraba a mí de la mano, porque si no, muchas de las vivencias que he tenido, pues me hubiera costado mucho más sobrellevarlas. Se aprende a hacer este recorrido, además, como lo dice Munilla, le gusta mucho, desde la sencillez, quitándole complejidad al discurso y al aprendizaje se llega más rápido, más lejos, por lo menos, y con la confianza, ¿no? Como dice él en su canal, En ti confío, que es su leitmotiv. Eso es, en ti confío y ya está. Y con eso él lo tiene todo solucionado. Los demás todavía nos queda un camino que recorrer muy largo, un camino muy exigente también, pero es un camino muy gratificante. Entonces, bueno, pues yo personalmente en eso estoy. ¿Algún momento especial que te guste a ti, que disfrutes más de encuentro con el Señor, conversación, tú un poquito ese trato de amistad con el Señor, tienes a lo largo del día un momento prefe? Bueno, yo vivo entre Madrid y San Sebastián, pero me gusta mucho andar
y antes andaba siempre con la música, con la radio, y entonces ahora aprovecho para rezar el rosario, porque yo es verdad que he aprendido a rezar el rosario después de los 50, o sea, soy un desastre. Pero me parece también que rezar el rosario es una conversación con el Señor muy plena y muy gratificante. Entonces, es cuando ando, ahora, bueno, en Madrid vivo, 25 minutos, y entonces es mi momento de rezar, de pasear y de tener ese momento de tranquilidad y de pausa que me parece fundamental, porque si no es verdad que en el caos del día a día, la vorágine de las reuniones, los viajes, es un poco estresante, y ese momento de relax y de tranquilidad y de rezar el rosario me parece otro regalo. La última pregunta, María, ¿es un punto de vida en el que te encuentras ahora conciliando, digamos, estos valores con esas inquietudes de servicio a la sociedad que siempre has tenido? Se puede ser desde la política o desde muchos otros frentes, pero estás ahí como encontrando un punto de conexión de tus intereses y tus inquietudes personales y profesionales. Sí, porque bueno, yo tengo la inmensa suerte de trabajar en la Fundación Villa Cisneros, que es una fundación sin ánimo de lucro de la familia Gómez Pineda Fagalde, que tenía como núcleo central las víctimas del terrorismo, y entonces ya eso para mí fue, bueno, pues fantástico. Y ahora también la fundación es una parte esencial de NEOS, y entonces el hecho de que podamos contribuir a la defensa del humanismo cristiano, de esos valores que para nosotros son esenciales, poder hacerlo desde el sitio donde yo trabajo es un privilegio, es un lujo que tengo. Entonces, bueno, pues eso me permite poder intentar aplicar a la sociedad cosas que yo creo que son buenísimas. Entonces no tengo más que palabras de agradecimiento para la Fundación Villa Cisneros, que creo que hace una tarea fantástica e inmejorable. Pues agradecimiento el nuestro, María, por habernos atendido. Os deseamos muchísimos éxitos con el trabajo de Fundación Villa Cisneros, con la iniciativa NEOS. La página web es neosespaña.es. Y bueno, pues seguiremos conociendo un poco todo lo que nos queráis transmitir y a donde todos os queráis sumar. Así es que, María, muchísimas gracias. Gracias a vosotros y os espero a todos en NEOS. Muchísimas gracias a todos, amigos, en esta nueva entrega de Profesión y Fe. Esperamos que os haya interesado conocer un poquito más el perfil de María San Gil, que pensamos que es una mujer que, bueno, ha trabajado intensamente en esta sociedad que vivimos, que le ha tocado vivir y que todavía tiene mucho que decir en el siglo XXI. Así es que nos vemos en la próxima entrega. Chao. Mater Mundi no es una asociación, Mater Mundi es una familia que se dedica a compartir el Evangelio y las maravillas que Dios ha hecho en la vida de tanta gente. Te lo digo a ti, que ya tienes experiencia del bien tan impresionante que hacen estos vídeos. Cuántas historias de sanación interior, cuántas historias de conversión, cuántas veces tú te has sentido más cerca de Dios gracias a este material que está llegando a tu casa. Por eso te pedimos que nos ayudes a seguir realizando esta tarea de llevar el Evangelio. Aquí abajo aparecen todos los datos a través de los cuales tú puedes seguir colaborando económicamente para que tantos voluntarios de esta asociación, de esta familia de Mater Mundi, puedan seguir trabajando y llevando su Evangelio a todos los rincones. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros.